Esta es para mí es mi séptima clase de Cristología aquí con ustedes y estamos en las partes finales de la vida de Cristo. Amén, y le damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado con nosotros y en este día vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé una profunda revelación del sufrimiento emocional y físico de Jesús en la cruz, para que podamos estar agradecidos, para que tengamos reverencia a la obra del Señor por nosotros, su sacrificio para salvarnos. Oramos también para tener en cuenta la necesidad de reconocer nuestros pecados, porque de esta manera experimentamos el verdadero arrepentimiento. Ese verdadero arrepentimiento significa cambio de mente, o sea que ya no hacemos lo que hacíamos antes. Y por último, oramos para que podamos vivir bajo el reinado de Cristo en nuestras vidas. En esta noche te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Y estamos hablando esta última parte de la vida de Cristo en cuanto a su padecimiento. Hace un mes atrás estuve hablando algunos de los detalles de ese sacrificio, pero no solamente fue un sacrificio físico, también estamos hablando de un sacrificio emocional. Ver a las personas que tú amas sufriendo, eso fue parte de lo que él vio, porque también vio a sus discípulos sufrir en ese momento. Su propia madre estaba sufriendo, y también ver a los que él ayudó en algún momento, ahora insultándolo, ahora haciendo todo tipo de insultos hacia él, avergonzando y dudando en cuanto a Jesús como Señor. También, pues físicamente sabemos que fueron muchas horas sin comer y sin beber agua, en un clima así caliente como por ejemplo hoy. Pasar sin tomar líquido es bien deshidratado, más los azotes que le he mencionado. En la Biblia el apóstol Pablo habla de 39 azotes, pero estos eran un castigo judío en la sinagoga, pero el castigo que se le dio a Jesús fueron los romanos, soldados romanos expertos en tortura, con otro tipo de látigo y más o menos unos 60 azotes, pero cada azote representaba más o menos unos 3 azotes, porque ese látigo se dividía en 3. La corona de espinas, entre otras cosas. Pilato trató de salvarlo de la crucifixión, porque al mandarlo a latigar, él quería salvarlo de la crucifixión, porque no era normal, una persona o se crucificaba o se latigaba, pero él tratándolo de salvar no lo pudo hacer y terminó sufriendo doble, porque fue entonces latigado y crucificado. Caminar con el peso de la cruz, caídas, donde él caía con la cruz encima, los golpes recibidos, los clavos en sus manos y en sus pies, y ahora en el momento de levantar la cruz, esa posición para la respiración era extremadamente difícil. Por eso cada palabra de Jesucristo en la cruz es un tesoro, porque esas palabras eran las últimas, pero eran con mucho esfuerzo humano para que se escucharan. Vamos a ir a un salmo, el Salmo 88, verso 1, que es un salmo mesiánico, y aquí vemos como cada detalle de las palabras de Jesús prácticamente era algo profético. El salmo fue escrito muchos cientos de años antes de la crucifixión, y vamos a leerlo, el Salmo 88, verso 1. Dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está
abatida, hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Y eso era lo que él estaba sufriendo en estos últimos momentos de padecimiento. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza. Así el Señor se sentía en ese momento. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Y es que recuerde que en ese momento de la crucifixión fueron pocos los que quedaron a su lado. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? El siguiente. Será contado, el verso 11. Será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el avalón. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque, oh Jehová, desechas mi alma. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Toda su vida él estuvo entendiendo el propósito de su vida, que era morir por nosotros. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, aún me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos has puesto en tinieblas. Es un salmo mesiánico, un salmo profetizando, y para que podamos entender un poco de lo que Jesús padeció en ese momento de crucifixión, un padecimiento físico, un padecimiento emocional, da una primera palabra con mucho esfuerzo. Está en Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y es que es muy interesante que esta primera palabra es la base del cristianismo, es el perdón. Jesús es la fuente de nuestro perdón. Nosotros, a quien acudimos para que nos perdone, es el Señor. Él es la fuente de nuestro perdón. Él es el que nos ha redimido de todos nuestros pecados. Él es a quien acudimos para poder ser limpios por medio de su sangre. Él es el que limpia nuestra vida con su sangre. Pero ese perdón viene de ahí, de la cruz, y Él nos lo puede dar por ese sacrificio que hizo en la cruz, pero al mismo tiempo Él da un ejemplo de ejercer perdón de una manera muy interesante, una manera que no es natural, una manera que no es común ni racional, una manera sobrenatural. ¿Por qué le digo esto? Porque todos nosotros de una u otra manera vamos a ser ofendidos. Algo nos puede pasar, alguien nos puede decir algo, alguien nos puede hacer algo a propósito o por accidente o por un malentendido, y eso nos puede ofender. Si usted no lo sabía, la palabra ofensa en el original griego se dice que es una trampa. Cuando una persona se ofende, entra en una trampa. ¿Y cuál es la trampa? Es una trampa que si alimentas y no perdonas, se convierte en una raíz de amargura al punto de llevarte al odio, al rencor. Y también la Biblia dice que la raíz de amargura es contagiosa, y que tenemos que tener cuidado con las personas que tienen raíz de amargura, porque contagian
con esa raíz de amargura. Cuando una persona tiene odio hacia alguien, eso lo transmite a los demás y muchas veces calumnia, dice mentiras para que las otras personas también entren en ese odio y en ese rencor. Entonces, la base del cristianismo es el recibir el perdón, pero el Señor, yo sé y entendemos y lo predicamos continuamente, que la salvación es por gracia. Sin embargo, hay una condición que está en la Biblia, que para poder recibir el perdón de Dios tenemos que perdonar. O sea, el Señor por eso perdonó. ¿Cuáles son los problemas que tenemos nosotros? Que decimos, yo lo perdono cuando me pida perdón. Y le hago una pregunta, ¿quién le pidió perdón ahí en la cruz? Solamente el ladrón, pero él perdonó a todos. ¿Y quién le pidió perdón? Ninguno. Porque el perdón es por gracia. Nadie merecía ser perdonado, pero Jesús dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y esa es la primera parte del perdón, es esa, es que es una cosa que tenemos que dar, aunque no nos lo pidan. Hello, dile al que está a tu lado, hay que darlo aunque no te lo pidan. Dígale al que está a su lado. Hay que darlo aunque no se lo merezca. Hello. Muy importante. Pero siempre tengo que aclarar, porque están los que abusan. Y una cosa es perdonar y otra cosa es cuando hay una restauración. Entonces eso tenemos que comprender, creo que en algún momento lo mencioné aquí, pero perdonar es obligatorio, perdonar es necesario, perdonar es algo que Dios nos pide, pero restaurar una relación ya tiene otros componentes, los cuales tenemos que tener en cuenta, porque a veces manipulamos a las personas diciendo usted me tiene que perdonar, obligándolo a que restaure conmigo una relación. Pero para que haya una restauración de la relación, no solamente es el perdón, tiene que haber, ahí sí tiene que haber arrepentimiento, ahí sí tiene que haber cambio, y eso lo tengo que aclarar porque perdonar es obligado, es necesario, no se discute, pero restauración es cuando volvemos a tener la misma relación con esa persona o mejor, y ya eso tiene otros componentes. Entonces eso es importante aclararlo, pero sí es una obligación, diciéndolo de esa manera, porque prácticamente el Señor por su gracia nos perdona. ¿Y cuántas veces nosotros vamos al Señor y cuando hemos escuchado que Dios no nos perdona? O cuando sentimos que Dios no nos ha perdonado. Lo único es cuando nosotros no nos hemos arrepentido de verdad. La palabra arrepentimiento, recuerde que significa metanoia, y metanoia es cambio de mente, otra aclaración, porque hay personas que lloran mucho porque están sintiendo el dolor de lo que hicieron, y está bien, usted puede llorar como una Magdalena, decimos por ahí, pero si no cambia, eso fue solamente ahí lágrimas de cocodrilo, decimos por ahí. Sí, porque hay gente que no llora, pero cambió. Hello. ¿Y qué es lo que al Señor le interesa? Es el cambio. Por eso dice arrepentimiento es metanoia, cambio de mente. O sea que mi verdadero arrepentimiento es yo reconocer, pero ya no practicar o hacer lo que hacía antes. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, lo primero que se nos enseña es lo que pasó Cristo en la cruz. Eso es lo que predicamos, ese es predicar el Evangelio, es decirle a las personas lo que Cristo hizo en la cruz y ofrecerles el perdón de pecados. ¿Cómo se ofrece ese perdón? Reconociendo, cuando hacemos que alguien confiese a Cristo, que Él le decimos, reconozca que usted ha pecado y que Jesús es su Salvador y que Él murió por ti y por tus pecados en la cruz. Entonces, esto es lo que predicamos, esto es lo que es lo primero para entrar en el cristianismo. Entonces, ¿por qué esta sangre nos limpia de pecados y nos perdona nuestros pecados? Porque
esa es la única sangre. La Biblia desde el Antiguo Testamento está hablando de sacrificios. Y ¿qué pasó con Israel? Hubo un problema, que ellos, llegó un punto donde decían, no importa si pecamos, cogemos el cordero, hacemos el sacrificio y ya, todo resuelto. Y llegó un momento donde el Señor, a través de los profetas, les decía que ya su sacrificio no era bien recibido, porque estaban de antemano, o sea, es como quien dice, no importa lo que hagamos, hacemos un sacrificio de un corderito y ya todo está resuelto. Y sabe que esa misma situación hasta cierto punto podemos adoptar nosotros los cristianos con Cristo, y tenemos que tener cuidado. Por eso es que es muy importante que dice en la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ese perdón, el perdón de Cristo es una cosa que es sobrenatural, y es a veces lo que le voy a decir. Usted puede, si lo toma en la carne, lo usa para mal. Si lo toma en el espíritu, usted vive agradecido. Pero es que esto que le voy a decir es un poco complicado para la mente racional. Pero no, en la sangre de Cristo se perdonaron nuestros pecados pasados. Y si hoy pido perdón por algo que hice hoy, está mi presente. Pero si yo sigo en Cristo y mañana yo cometo algo, ahí está mi pasado, mi presente y mi futuro. Y es el peligro de esto, porque si lo usamos en la carne, decimos, no importa, pues yo hago, no importa lo que yo haga, que ya está asegurado mi perdón futuro también. Y de eso no se trata, porque estaríamos pisoteando la sangre de Cristo. Por eso es que el Señor compara mucho la relación con Él con el matrimonio, porque el matrimonio es lo más que se puede parecer a la relación con el Señor. Y en el matrimonio, pues usted no puede vivir haciéndole daño a su pareja, porque a la larga va a destruir su relación y su matrimonio. Y cuando hablamos de la infidelidad, qué complicado es, qué difícil es restaurar un matrimonio cuando hay infidelidad. Entonces, de la misma manera, en nuestra relación con el Señor debemos de cuidarla, debemos de desear agradar al Señor y vivir diferente a como vive todo el mundo. Ahora, durante el ministerio de Cristo, Él siempre enseñó el perdón. Y recuerde que uno de los requisitos del recibir el perdón es apartarse del pecado. Y la oración modelo, recuerde Padre Nuestro, y nos habla que perdóname así como yo perdono a los que me ofenden. Y ahí es donde entramos en las letras pequeñas, como digo yo, del contrato. Que cuando nosotros no perdonamos porque nos hicieron algo, estamos violando el contrato. Y es tan grave que la Biblia dice que mis oraciones no son oídas, mientras que hasta que yo no perdone. Es tan delicado que la Biblia dice, deja tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano, para que esa ofrenda tenga valor en el reino de Dios. Sabe que nuestra ofrenda puede entrar en la cuenta de la iglesia, pero no puede, a lo mejor no está entrando en la cuenta celestial. Porque si no estamos bien con las personas, tu ofrenda, entonces después decimos, se predica del diezmo y la ofrenda y no me funciona. ¿No será que hay problemas con las personas? Hay problemas con las relaciones, porque no es solamente entregar el dinero, es que está pasando en nuestro corazón. Amén. Al paralítico lo bajaron por el techo, recuerda, y Jesús le perdonó los pecados y luego lo sanó. A Pedro le dijo, debemos perdonar. Pedro dijo, se fue, él pensó que estaba siendo muy bondadoso y dijo, hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, no, 70 veces 7, 490 veces de lo mismo.
Imagínense cómo debe ser nuestro perdón. Muchos se pegan de algunos detalles del Antiguo Testamento para hablar de la venganza, del rencor. Hay unos salmos que son unos salmos de guerra. Y hace unos años atrás vino un invitado. Gracias a Dios que ese fue un día de los que casi nadie fue a la iglesia, porque ese invitado empezó a usar estos salmos de venganza para enseñar que eso lo podíamos hacer con nuestros enemigos. Pero esos salmos solamente se pueden usar en guerra espiritual, no para maldecir a nadie, ni para que, Señor, mira lo que me ha hecho esta persona. Ahí nos ponemos bíblicos, multiplícale 1000 veces más lo que me ha hecho. Le queremos multiplicar, pero de una manera negativa. Pero eso no es. Entonces, en el Antiguo Testamento muchos creen que era ojo por ojo, diente por diente, pero le voy a demostrar que no es así. Que aún en el Antiguo Testamento podemos ver la misericordia de Dios, porque a veces nos pintan como que un Dios del Antiguo Testamento totalmente distinto al Dios del Nuevo Testamento, y no es así. Voy a demostrárselo con la palabra. Segundito. Por ejemplo, empecemos desde el principio. Adán y Eva, cuando pecaron, Dios, ¿qué hizo? El primer sacrificio. ¿Quién lo hizo? Dios. Y ellos se habían vestido con unas hojas, y el Señor hizo un sacrificio y derramó sangre y los cubrió con el cuero de los animales, con la piel de los animales. Y ese fue el primer sacrificio. ¿Qué vemos ahí? Perdón, misericordia. Hubo efectos, hubo consecuencias, pero estamos viendo que Dios tuvo misericordia. Con Sodoma y Gomorra, ¿acaso no salvó a Lot? Vemos otra vez la misericordia. Con Noé, salvó a la humanidad, porque en Noé, ahora, Noé predicó 120 años. Lo que pasa es que nadie creyó. Gracias a Dios que no me va como Noé, porque usted sabe lo que es predicar 120 años y que no se le convierta a ninguno. Cualquiera se entra en depresión. Pero Noé fue, a pesar, mire, diríamos que fracasó porque nadie se le convirtió, pero realmente fue fiel a Dios y obediente, porque cumplió lo que él tenía que hacer. Pero vemos la misericordia de Dios porque fueron 120 años predicando. Moisés perdonó. Con Moisés Dios perdonó muchas veces a Israel en el desierto. Recuerdo en un momento Moisés le dijo, no, ten misericordia, porque ¿qué van a decir los otros pueblos? Porque Dios le ofreció, le dijo, vamos a acabar con este pueblo y levantamos uno nuevo. Y él dijo, no, pero ¿qué van a decir los demás pueblos? Y Dios tuvo misericordia. David, dice la Biblia, que tenía el corazón como el de Dios, y perdonó a Saúl. ¿Cuántas veces tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo? Ahí vemos la misericordia. Restituyó a Mefiboset. ¿Cuántas veces perdonó a sus enemigos? Eliseo, ahí tenemos otra historia donde los enemigos, cuando venían a atacar a Israel, Dios le revelaba a Eliseo que por dónde venía el enemigo, y Eliseo le decía al ejército, y cuando el enemigo venía, el ejército estaba esperando. Y alguien dijo, el rey dijo, aquí tiene que haber un espía, y alguien dijo, no hay espía, Señor, hay un profeta en Israel que avisa. Y se fue, ¿qué pasó? Todo ese ejército a atacar al profeta. ¿Recuerdan la historia? Y cuando el siervo del profeta ve ese ejército, se asusta, y el profeta que dice, no, tú no estás viendo lo que yo veo, que es un ejército espiritual que nos está protegiendo, más grande que ese ejército que nos ha venido a atacar. ¿Y qué pasó? Que fueron heridos con ceguera.
todo ese ejército quedó ciego. ¿Y qué hizo el profeta? Misericordia. Les dieron a comer, a tomar agua y los enviaron de regreso. Antiguo Testamento, misericordia, perdón, gracia. Recuerde que a Dios había hecho unas leyes donde habían unas ciudades de protección. Cuando alguien por accidente hería a otra persona, esa persona, para que no hubiera una venganza, lo mandaban a esas ciudades de protección. Entonces, en el Antiguo Testamento también vemos un Dios de amor, un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios bondadoso. Nosotros estamos en un nuevo pacto que es mejor que el antiguo, pero vemos a Dios ejerciendo misericordia desde el principio. ¿Y acaso no dijo que el que se matara a Caín, qué le iba a pasar? Que le iba a ir peor. Estaba protegiendo a Caín, el asesino. Pero una vez más vemos la misericordia de Dios. Ahora, la importancia de las palabras de Jesús en la cruz antes de morir es sumamente importante, porque es lo último que Él nos dejó, lo último que enseñó, lo último que dijo, con tanto esfuerzo, con tanto dolor. Cada palabra de esas, que de hecho cuando muchas veces en el tiempo de Semana Santa compartimos esas 7 palabras que hizo el Señor. Entonces, esta segunda palabra está en Lucas 23:43. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor murió, pero estuvo, recuerde que en ese tiempo el infierno y el seno de Abraham estaban divididos abajo en la tierra. Y hay una parábola que es una historia que revela cómo era lo que estaba pasando, donde el rico fue al infierno y el pobre fue al seno de Abraham. Y dice que no podían cruzar, había algo que los separaba. Bueno, a ese lugar fue donde Cristo descendió. Dice la Biblia que descendió a las partes más profundas de la tierra. Y cuando Él dijo, entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es una mala inscripción. En el original es, entonces Jesús dijo: de cierto te digo, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. No hoy, porque Él no iba para el paraíso, Él iba para el infierno, donde usted y yo teníamos que ir. Pero te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que faltaba es una coma. Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús no fue al paraíso, Jesús fue al infierno. La Biblia dice que cuando resucitó, venció a Satanás, dice, lo desnudó públicamente, quitándole todas las armas. Satanás fue desnudado, fue humillado. La Biblia habla como, eso creo que está en Filipenses, donde se muestra, usted sabe que en aquellos tiempos, cuando alguien ganaba una guerra, venía con los ejércitos capturados, con los enemigos capturados, y los traían muchas veces desnudos, sin armas, y los entraban a la ciudad celebrando la victoria con los rehenes. Eso era la muestra de la victoria. Bueno, eso fue, la Biblia dice que Jesús lo desnudó y lo exhibió públicamente. ¿Qué significa eso? Que todos los principados, potestades, los ángeles, todos los seres espirituales pudieron ver lo que Jesús hizo con Satanás. Por eso es que el Señor nos dio autoridad a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús lo venció. ¿Cómo nos va a dar una autoridad sobre alguien que no ha vencido? Pero Él lo venció, lo exhibió públicamente, y la autoridad que tenemos es en Cristo para pelear contra Satanás. Diría yo pelear, pero
en realidad ni siquiera es pelear. La Biblia habla de pelear la buena batalla de la fe. Cuando nos ponemos a pelear con Satanás, bajamos al nivel de Satanás. Y el Señor nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¿Qué significa eso? Que la autoridad que tenemos es para decirle al enemigo: suelta mi familia, suelta mi vida, suelta mi economía, suelta mi salud. Porque esa es la autoridad que el Señor nos ha dado en Él. Yo, como Felipe Jaramillo, no tengo eso, pero Cristo, recuerde que nosotros que somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y nosotros en Cristo como cuerpo tomamos esa autoridad. Entonces, ¿qué armas tiene Satanás hoy? Las que nos roba. ¿Cómo nos las roba? Por medio del pecado, por medio de la tentación, por medio de la mentira, el padre de la mentira. Yo me voy el 4 de agosto para Colombia, un viaje misionero, 1 semana, y 2 semanas voy a estar de vacaciones con mi familia. Yo soy de Colombia y mis padres hace 11 años no los veo, hace 13 años no voy a Colombia. Y yo me voy el 4 de agosto. Pero hace 1 semana yo me agaché y cuando me levanté vino una nube a mi ojo y me quedé ciego de un ojo, del ojo izquierdo. O sea, hace 8 días yo me tapaba el ojo bueno y en este ojo no veía nada. Pero sabe, la mejor experiencia que tuve, yo ese mismo día fui al oftalmólogo, ese mismo día conseguí cita con el especialista de la retina. Dios hizo un milagro porque eso fue sábado al mediodía, para conseguir una cita con un especialista de la retina un sábado a mediodía es un milagro. Pero yo estaba tan tranquilo y tanta paz que cuando las enfermeras me revisaban, ellas se asustaban porque yo les decía: no veo nada. Y ellas se entraban en conmoción y yo decía: Dios mío, qué paz tengo. Porque vuelve y le digo, uno dice: no, yo tengo la paz. La paz, cuando usted sabe que tiene paz, es cuando está viviendo eso. Hello. Cuando usted está viviendo algo que debería angustiarse y debería desesperarse, y usted tiene paz, ahí es donde usted puede decir: tengo paz. Y esa fue la mejor experiencia que tuve en esta semana. Pero ¿por qué le comparto esto? Porque en un mes me voy para un trabajo misionero. Y lo que el enemigo quería es, pues si él quiere, él lo que quería es dejarme ciego. Lo que quería era impedir el viaje. Pero ¿sabe qué? Que el enemigo, lo máximo que pudo, ya tengo el ojo al 90% normal. Muchos han orado por mí, gracias a todos aquellos que oraron por mí. Pero ¿por qué le digo esto? Porque el enemigo va a tratar, pero hasta Dios tiene hasta dónde puede llegar. Ahora, la Biblia que dice: resistid pues, obedeced a Dios, resistid al diablo, y el original dice: y él huirá en terror. ¿Por qué no tenemos un ojo atrás? O sea, un ojo aquí para mirar al frente y otro aquí atrás. ¿No se ha preguntado? Si tenemos 2 ojos, debería de poner un ojo atrás para ver atrás. Porque nosotros no estamos diseñados para hacer huir a Satanás, no para que él nos haga huir a nosotros. Por eso no tenemos ojos atrás. Estamos diseñados para ir hacia adelante. La Biblia dice: dejando todo atrás, me extiendo hacia adelante. Por eso tenemos 2. Y gracias a Dios que tenemos 2, porque ahora que no me funcionó uno, el otro fue maravilloso. Pero
le comparto esto porque tenemos una guerra. Pero las armas del enemigo, ¿cuáles son? El miedo, el temor, la mentira. El doctor, el especialista ya me ha visto 3 veces. Tengo una siguiente cita mañana, pero la semana pasada me dijo que esta última cita, si yo seguía así con sangre en el ojo atrás, me tenía que operar. Yo ni pregunté qué era la operación, yo solamente dije, Señor, no quiero operación. De aquí al miércoles voy a estar bien porque yo no sé la recuperación, yo tengo que irme a las misiones. Entonces, cuando tomamos autoridad en el nombre del Señor, va a haber oposición. Entiéndalo, que cuando usted dice voy a hacer esto y viene de Dios, es para la gloria del Señor, es algo que Dios quiere que hagamos, recuerde esto, va a haber oposición. Entonces, ¿qué significa esto? Que la oposición no es mala. La oposición a mí me dice que Dios está obrando y que el enemigo está temblando. Allá tenemos una escuela. Vamos a ir a predicar a una escuela. Los jóvenes nos van a dejar que les ministremos a los jóvenes. Ese es el 6 de agosto vamos a estar en la escuela y en la mañana con los jóvenes y después de eso con los papás de los jóvenes en esa escuela. Y al final de la semana tenemos una campaña al aire libre que esperan más de 500 personas. Yo no soy evangelista, es mi primer viaje misionero, pero Dios está haciendo estas cosas. Yo le digo, bueno, Señor, tú estás haciendo, yo hago lo que tengo que hacer y tú harás el resto. Pero estamos viendo, porque todo eso no lo estamos haciendo nosotros directamente, allá están trabajando para hacer eso. Nosotros vamos a hacer la parte nuestra, pero ¿qué le digo? Por eso hay oposición, por eso el enemigo se levanta. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que tenemos autoridad en Cristo, que va a haber. ¿Para qué la autoridad? Si no hubiera oposición, ¿para qué Dios nos dio autoridad? Pero recuerde esto, usted pelea con su jefe. Si usted pelea con su jefe, a usted lo van a votar. Cuando el jefe le dice a uno, haga esto, usted dice, ¿qué? Sí, señor, o no. Si usted es rebelde, ay, ¿por qué no me aumentan? ¿Por qué me votaron? Bueno, porque usted es rebelde. Pues sepa y entienda lo que en Cristo nosotros somos el jefe del diablo, si usted lo puede ver de esa manera. Por eso le digo que no es pelear con él, es decirle en el nombre de Cristo, suelta, vete ahora. Porque esa es la autoridad que Cristo nos dio. Entonces, sé que suena a veces un poquito complicado para nuestra mente natural, pero esa es la autoridad que tenemos en Cristo. Y impondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y sabe que yo, como me puse a estudiar tanto de salud, cuando me venía un enfermo, yo decía, este está enfermo porque no se cuida. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Cuando ores por los enfermos, no diga nada. Daña el milagro. Ponga la mano nomás. ¿Y qué dice la Biblia? Pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. No dice que ni que oren. Si usted quiere orar, ore. Pero a mí me dijo, ni ore, porque usted, como se puso a estudiar de medicina y del cuerpo y toda la naturaleza, ya usted daña el milagro. Y yo, cuando ya oro por los enfermos, yo no hablo, yo pongo la mano, como dice la Biblia. Es que el Señor es tan sabio que Él sabe, nos lo pone fácil. Ahora tengo que creer que si pongo la mano va a sanar. Amén. Seguimos con esta palabra de salvación. Recuerde que Él le da esta palabra a este ladrón. Es una palabra de salvación. La última alma que Jesús ganó fue sin predicar ningún mensaje o después de una conferencia. No fue en ningún templo, fue en la cruz esa última alma. Estuve investigando en los libros apócrifos o
los católicos, me pareció interesante, pero yo uso cualquier cosa para enseñar, porque esto me pareció que no nos desvía de nada. Y es que dice, no lo dice la Biblia, pero que los ladrones, uno se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas. Pero me pareció interesante porque Dimas, según ellos, fue el que se convirtió, y Gestas fue el que no aceptó. Pero qué interesante que Dimas significa ocaso. ¿Qué es un ocaso? El fin del día. Dimas se convirtió al final de su vida. Interesante. Y Gestas, ese nombre Gestas significa acciones. Entonces él fue condenado por sus acciones y además se perdió porque su acción de despreciar a Cristo. En estos dos ladrones hay muchas similitudes. Primero, eran dos ladrones, los dos merecían el castigo, estaban a la misma distancia de Jesús. Nosotros vemos la imagen de Jesús crucificado con dos cruces a los lados. Y sí, estaba Jesús crucificado con dos ladrones a los lados, pero no estaban así, al lado derecho y al lado izquierdo, así diagonal, sino frente. O sea, uno a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda de Jesús, frente a Jesús. O sea que Jesús estaba viendo la cara de los ladrones. Y había uno que lo menospreciaba. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero el otro fue el que lo reconoció. ¿Y qué dijo Jesús? Dice que la palabra es, deme un segundito. Él eliminó el oprobio, dice la Biblia, y por el gozo que estaba puesto delante de él, pudo resistir. ¿Y cuál era el gozo que tenía él enfrente? El ladrón que se salvó. Porque el ladrón que se salvó nos representa a nosotros, los que nos salvamos. Y ese era el gozo. ¿Qué gozo tenía Jesús ahí enfrente de él? El ladrón que se arrepintió. Entonces el otro, Jesús dijo, a ese no le puso atención, menospreciando el oprobio, menospreció lo que el otro decía y le dio valor a lo que dijo este. Y esto es un principio, porque va a haber gente que te va a menospreciar y va a haber gente que te va a querer. Hello. Pero nosotros le hacemos caso al que nos menosprecia y nos olvidamos del que nos quiere. Y el principio no es ese. El principio es: olvídate del que no te quiere y ponle atención al que te quiere. Hello. Por eso es que sufrimos tanto y lloramos tanto y nos quejamos tanto, porque 100 personas nos quieren, uno nos hizo algo y nadie me quiere. Nadie. ¿Y quién es nadie? Mi suegra. No, pero eso es una. Entonces, pero generalizamos. Estos dos ladrones tenían la mirada puesta en el Señor, escucharon la primera palabra del Señor, hablaron con Jesús. Todo esto es lo que tienen en común. Tenían la misma oportunidad de salvarse. Los dos injuriaron a Jesús. Mateo 27:44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea que el que se arrepintió al principio también injurió. Hasta ahí son las cosas que tenían en común. Ahora vamos a ver las diferencias. Uno dejó de injuriar a Jesús, el otro no. Uno confesó su culpa, uno pidió que le recordaran el reino, uno recibió respuesta. Uno deseaba la salvación del cuerpo, el otro deseaba la salvación del alma. Uno se salvó, el otro se perdió. Uno murió siendo ladrón, el otro murió siendo perdonado. Esas son las diferencias. Entonces, ¿qué representan estos dos ladrones? Representan a los que dudan y a los que creen.
Representan lo que piensan en lo material y lo que piensan en lo espiritual. Los que se preparan para la otra vida y los que se preparan los que se preparan solamente para esta vida terrenal. Los que se arrepienten de sus pecados y confiesan al Señor sus pecados, o los que definitivamente no quisieron creer. Entonces recuerde esa gran diferencia, y el Señor tomó fuerza de ese ladrón. ¿Acaso la Biblia no dice qué pasa cuando una persona se arrepiente? ¿Qué dice la Biblia? A ver. ¿Y por qué hay una fiesta en el cielo? ¿Alguien sabe por qué hay una fiesta en el cielo? Sí, pero se arma una fiesta porque lo que pasa en el trono. O sea, cuando alguien se salva, la reacción de Cristo en el trono, que Jesús, no sé, se levanta del trono, se alegra, se emociona, eso es lo que provoca que haya una fiesta en el cielo. O sea, la reacción de Jesús ante la salvación de alguien es la que provoca que ahí se levantan los ángeles a hacer fiesta. Pero ¿quién empezó la fiesta? Jesús. Porque Él fue el que dio la vida. Él fue el que murió por esa persona. Nosotros creemos que el Señor es el Salvador y se predica un evangelio del reino, y a veces lo tiran mucho a la prosperidad. Entonces, como es el reino, pues tenemos que tener el mejor carro y todo lo máximo. Es una manera como se ha tratado de hablar del reino. Pero el reino de Dios no es eso. Yo sé que Dios prospera, pero el reino de Dios no es andar en un carro de $100,000 o tener una mansión aquí en esta tierra. El reino de los cielos, y Jesús dijo, prediquen el reino. ¿Sabe qué es el reino? Es un discípulo. Cuando usted es discípulo de Cristo, ese es el reino, porque Jesús está reinando en tu vida. Por eso es que la iglesia debe discipular, porque cuando hay un discípulo, eso es el reino. Viene el reino milenial, donde Cristo va a gobernar el mundo entero. Pero ahora el reino es en el corazón de todo aquel, porque la gente le dice, sí, yo quiero que sea el Salvador, pero la pregunta es, ¿Él es tu rey también o solo tu Salvador? Porque cuando Él es el rey de tu vida, ahí es donde eres un discípulo. Y no todo el mundo es discípulo. Discípulo es aquel que hace todo lo que hacía Él. Hello, están como que se me están. No puedo decir que me despeiné porque ya me queda poco pelo, pero bueno. Voy terminando. Pilato preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Le pusieron un manto rojo, irónicamente se burlaban de él como el rey. Le colocaron una corona de espinas burlándose como que era el rey. Le dieron un palo como que fuera el cetro, burlándose de que él era el rey. Le decían, salve, rey de los judíos. Escribieron rey de los judíos. Pero realmente, aunque era irónico, era la verdad. Se estaban burlando de él, pero era la verdad. Él es el rey. Y hoy no se burlan de nosotros y nos dicen, vaya para la iglesia para que le laven el cerebro, en burla, pero es verdad. En la iglesia es para lavar el cerebro, pero de una manera positiva, con la palabra de Dios, y sacarnos todos esos pensamientos equivocados, contrarios a la palabra, todas esas cosas que el enemigo ha tratado de poner en la semana. Bueno, venimos aquí a que el Señor sí nos limpie el cerebro con su palabra, bien limpio, que lo quiero tener. Pero se burlan de nosotros, lo mismo.
Eh, Voy a concluir y el próximo mes, yo creo que yo volveré en septiembre si Dios no lo permite. Pero concluyo entonces con esto y después seguiremos con estas palabras del Señor. Hoy la cruz sigue siendo el centro de la historia. Así como usted y yo cuando miramos al cielo y vemos una estrella, el firmamento es tan grande que a veces vemos la luz que salió hace miles de años, luz de esa estrella. ¿Qué significa eso? Que puede ser que nosotros estemos viendo la luz de una estrella que ya no existe, pero al mirar al cielo estamos viendo su luz, que salió miles de años. Es que esto es muy grande, esto no es tan pequeñito. Pero yo le hago la pregunta, al contrario, desde una estrella miraran a la tierra, que vieran a Cristo crucificado. Porque así como yo miro hacia las estrellas y veo la luz, si alguien está en una estrella y mira la tierra por las mismas distancias, es como, ¿qué le quiero decir con esto? Que realmente es como que Cristo en el universo, dependiendo de dónde estés, está pasando la crucifixión. Es el único sacrificio que trae perdón de pecados. Hoy la cruz sigue siendo el centro de la historia y también el centro de nuestra vida. Uno de los ladrones fue transformado por la fe, el otro se perdió por la incredulidad. Ambos vieron a Jesús, ambos oyeron su voz, pero solo uno decidió creer. ¿En qué posición estamos nosotros? Jesús ya hizo lo más difícil, soportó el abandono, el dolor, la traición, soportó los clavos y la cruz. Lo hizo por amor. Cada palabra que pronunció costó sangre, pero fueron palabras de perdón, salvación y esperanza. Hoy, ¿cuál es tu decisión? ¿Nos rendimos al Rey? ¿Creemos a Él? ¿Nos vamos a arrepentir? ¿Vamos a vivir para aquel que lo dio todo? La cruz exige una respuesta y yo le pregunto hoy, ¿cuál es tu respuesta? Y no importa cuántos años hace que vengamos a la iglesia, ni cuántos años hace que conocemos al Señor, ni cuántos años hace que le recibimos. Yo creo que nosotros podemos renovar ese pacto y volver a pensar en lo que Él hizo y decirle: Señor, estoy dispuesto. Y si hay alguien aquí que siente que ha perdido su primer amor, pues hoy es esa noche donde usted debe regresar a ese primer amor. No salga de este recinto yéndose con la pérdida del amor al Señor. No, porque si usted solamente viene a la iglesia por tradición, por religiosidad, por costumbre, usted no está enamorado de Cristo. Nosotros venimos aquí porque amamos al Señor, pero asegúrese que usted está viviendo que lo ha recuperado si lo perdió, o si está en Él, manténgalo y cuídalo. El Señor le dijo a esa iglesia: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. No deje que eso se pierda, aliméntelo, por favor. Alimente ese primer. Si usted se acuerda al principio y dice: no, yo hacía, yo predicaba, yo cantaba, no me perdía ningún servicio, y ahora no es así, eso es una señal de que usted ha retrocedido. No retroceda. Señor, te damos gracias. Yo bendigo esta congregación, bendecimos a todos aquellos que se han conectado. Bendigo, Señor, a sus pastores, a sus líderes. Bendigo, Señor, esta ciudad de Nosbergen, donde tú los has establecido, donde los has colocado como lumbrera en esta ciudad y a sus alrededores, porque hay personas que vienen de lejos a esta iglesia, y de allá donde están y en sus trabajos también son parte de esta congregación que traen luz y bendición. Y por eso bendigo a cada miembro, a cada familia, aún los que no están hoy aquí, Señor, que tu bendición los alcance, que tu bendición los toque, y que, Señor, esta palabra que hemos compartido, que nosotros de verdad nuestra vida muestre
que valió la pena tu sacrificio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor?